Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Es muy fácil. Das clic en el botón suscribirse y listo. Posteriormente, si cliqueas sobre la campanita de notificaciones y seleccionas todas, no podrás perderte ni un aterrador video. Muchas gracias. La brujería es un artilugio a lo que muchas personas recurren, ya sea por desesperación, vanidad o por simple envidia, haciendo daño en ocasiones a las personas que odian de corazón. El día de hoy te presento estos relatos de brujería y limpias ocurridas a personas como tú o como yo, que pudieron acudir con un curandero o curandera para evitar una gran tragedia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro. Es un horrido placer saludarlos nuevamente. Espero se encuentren muy bien del otro lado de la pantalla. Esto es Inframundo. Sin más, comenzamos. Despecho. Historia basada en hechos reales por Carlos Ureta. Escrita y adaptada por Jesús Guzmán. He leído muchos relatos contados por personas víctimas de brujería, y algunas aseguran que casi perdieron la vida por causa de ese mal. Yo no era mucho de creer en eso, nunca le había dado importancia, y quizás fue precisamente eso lo que me perjudicó. Llevo 3 años tratando mi mal. Por gracia de Dios, ya casi no tengo secuelas, pero es imposible que algún día logre olvidar lo que me pasó. Mi nombre es César, soy periodista y trabajo en el periódico local de mi ciudad. Una mañana me levanté con un fuerte dolor de cabeza. La noche anterior había trasnochado frente a la computadora y una vez más lo relacioné a eso. Pero ese día fue distinto. A pesar de haberme medicado como siempre lo hacía en esos casos, el dolor persistía. No lo dudé. Por la tarde fui al médico para la consulta y me encontré con algo nuevo también. Necesitaba lentes para la vista. Los días eran muy apretados para mí, en especial por la cantidad de horas de trabajo que me exigía. Pero, por suerte, pude hacer todo lo necesario para transmitirlos. Era una tarde de miércoles. Debía ir a recoger los lentes al oculista, pero no llegaba con el tiempo. Hasta que Julia, la compañera nueva, se apiadó de mí y me propuso ir a buscarlos. Le agradecí muchísimo y a pesar de mi insistencia, no quiso recibir ningún pago a cambio del favor. Eran como las 9 de la noche y pasadas. Ya cerrábamos la oficina. Ella aún no llegaba. La llamé y me atendió un poco avergonzada. Me pidió disculpas. Le habían surgido un inconveniente inesperado y por eso aún no llegaba, e insistió que ella misma los llevaría a mi casa. Acepté, y 1 hora más tarde ya golpeaba mi puerta. No quiero dar muchos detalles de lo que sucedió allí, solo les diré que ella intentó que pasara algo, pero yo no acepté. Le pedí disculpas por eso. Le expliqué que llevaba apenas 2 semanas de haberme peleado con mi novia y lo menos que quería era involucrarme nuevamente con alguien. Ella comprendió, dejó mis anteojos y asegurándome que estaba todo bien, se marchó sin demostrar molestia alguna. Y fue al 4.º día de ese suceso cuando comenzó mi problema. El dolor de cabeza regresó, pero esta vez con mayor intensidad. Y por la tarde ya me era insoportable. Pedí permiso en mi trabajo y fui a ver a mi doctor.
Él revisó los anteojos nuevos, y eran exactamente los que me había recetado. Por lo tanto, no podría hacer eso. Aquella noche me costó muchísimo conciliar el sueño. Tomé unas pastillas y estuve despierto horas hasta que al fin pude dormirme. Me despertó la alarma de mi celular y era la hora de levantarme. Lo primero que noté fue que el maldito dolor continuaba, pero eso no fue lo único que sentí. Mi visión era borrosa, mucho más de lo normal. Apenas podía distinguir las cosas en mi habitación. Me senté sobre la cama y cuando extendí mi mano para tomar mis anteojos de la mesa de luz, logré distinguir una tenue silueta de pie en un rincón. Era como si fuera una persona. Estaba de pie y me daba la sensación de que me estaba observando. Me tallaba los ojos una y otra vez para poder ver mejor, pero era inútil. No lograba distinguir la figura, ni siquiera con mis anteojos puestos. Me levanté, encendí la luz y aquello ya no estaba. Me pareció una locura. Estaba seguro de haber visto a alguien allí. A media mañana tuve que salirme del trabajo. Ya no soportaba el dolor. Apenas me vio el doctor, puso cara de espanto. Yo no lo había notado, pero mis ojos ahora estaban rojos como la sangre. Me pidió hacerme unos estudios de urgencia, y horas después ya me habían internado. Quedé solo en el hospital. Durante la madrugada me desperté exaltado y quedé anonadado al ver que, a los pies de la cama, estaba aquella misma figura que había visto la noche anterior en mi casa. Esa visión me dejó aterrado. No era posible que eso estuviera allí también. Llamé a la enfermera desesperado y eso desapareció de repente. Los días siguientes fueron peores. Los médicos no encontraban el origen de mi mal. Estaba quedando cada vez más ciego y aquella aparición continuaba manifestándose en mi habitación. Días después llegó mi novia. Ella supo de mi estado y no dudó en venir a acompañarme. Hoy en día puedo decir que gracias a ella no quedé ciego. Luego de tantas idas y venidas a los médicos, ellos no encontraban solución y yo cada vez empeoraba más. Mi novia comenzó a angustiarse. Un día, ella llegó al hospital con una extraña mujer. Me la presentó como su tía, y después supe que se trataba de la curandera de la familia. Me pareció una estupidez al principio, y me negué rotundamente a que ella hiciera algo. Aún así, me dejó perplejo con su petición. A los pocos minutos que estuvo allí con nosotros, fijó su mirada en mis anteojos. Me dijo que no los volviera a usar durante ese día y que al día siguiente regresaría para realizarme una limpia. Le sonreí, pero no pude negarme a cumplir lo que me pedía, pues mi novia me lo suplicó casi entre lágrimas. Sé que esto suena loco, pero créanme, es real lo que ahora les diré. Esa noche, a pesar de que aquel dolor de cabeza aún me torturaba, pude descansar después de tantos días. A la mañana siguiente, mi novia regresó con su tía, y luego de contarle que me sentía mucho mejor, me reveló algo verdaderamente espeluznante. El origen de mi mal eran esos mismos anteojos. Julia los había llevado a hacer una brujería antes de entregármelos, y la sombra a la que estaba viendo era el alma del difunto de cuya tumba había usado la tierra para hacer el hechizo. Nunca supe las verdaderas intenciones de Julia, ni tampoco por qué quiso hacerme daño, incluso antes de rechazarla. Luego de cuestionarla por lo sucedido, dejó de dirigirme la palabra, y una semana después dejó de trabajar allí. Hoy en día estoy casado con la que antes era mi novia. Dejé de lado la incredulidad y doy fe de que la brujería existe, aunque en ocasiones la sufrimos sin siquiera dar motivo alguno.
Limpia de brujería. Historia basada en hechos reales. Escrita por Jesús Guzmán. En el año 2012, pasamos por una de las cosas más duras que como hijos podemos vivir. Mi madre, de ya 69 años, falleció de una enfermedad que nunca pudieron detener. No quiero ahondar más sobre dicha dolencia. Solo me limito a compartirles que sufrió muchísimo durante sus años últimos. Mi padre había fallecido décadas atrás. Mi hermano mayor ya estaba casado y vivía en otra casa. Yo vivía en otra ciudad por mis estudios, por lo tanto mi madre vivía sola. Todos los fines de semana yo viajaba para estar con ella. Solo mi hermano tenía la oportunidad de pasar más tiempo a su lado. Por lo tanto, era él el que la cuidaba junto con mi cuñada. La noche en que falleció nos destrozó a todos. Y es algo que aún no puedo superar, y mucho menos después de haber descubierto lo que narraré a continuación. Días después del funeral, me reuní con mi hermano para decidir quién cuidaría la casa, y por obvias razones quedamos en un común acuerdo que sería yo. Andrea, quien en ese entonces era mi novia, aceptó mudarse conmigo. Ese día mi hermano y cuñada nos ayudaron con la mudanza. No eran muchas cosas las que teníamos que trasladar, solo algunos muebles y algunos electrodomésticos. Por la noche cenamos, nos tomamos fotos y después se despidieron, quedando allí solo mi novia y yo. Podría decir que los días transcurrían dentro de todo normales. Solo unos ruidos inexplicables se escuchaban durante la noche, pero nunca había pasado de eso. Fue días antes a mis vacaciones cuando empezó lo aterrador. Cabe recalcar que, durante todo el tiempo previo, yo viajaba todos los días a la universidad por la madrugada y regresaba por las tardes. Por lo tanto, el mayor tiempo, Andrea pasaba sola en casa. Al regresar siempre me solía contar que sentía miedo al estar allí. No solo por los ruidos extraños, sino que también había comenzado a ver la silueta de un hombre parado en el patio durante las madrugadas, justamente después de que yo me iba. Una tarde la encontré llorando. Le pregunté, preocupado, qué es lo que sucedió, y me contó que aquella sombra ahora se apareció cerca de la ventana de la habitación. Desde allí la observó durante unos minutos, mientras que ella permaneció inmóvil. Traté de tranquilizarla diciendo que todas las puertas y ventanas estaban seguras, y que sin pensarlo llamara a la policía si volvía a ver a alguien en la casa. Pero ella insistía en que aquello no serviría de mucho, que no se trataba de un hombre normal. Más bien, eso parecía ser algo paranormal, y que era mejor traer a su madre a la casa para hacer una limpia. Aquellas palabras me desconcertaron, y más sabiendo lo que su madre era en realidad. Incluso llegué a pensar que todo eso estaba armado por ella, para que así yo aceptara en regresarla a su casa. Su madre era una bruja muy conocida en su ciudad, y siempre la rechacé a causa de eso. Después de tener una fuerte discusión, me negué a acceder su pedido. Era ya el cierre del año, el inicio de mis vacaciones. Cuando esa tarde regresé a casa, no encontré a Andrea. En la mesa de la cocina había una nota escrita. En esta me decía que se dirigía al hospital junto a su madre, algo que me asustó y a la vez me molestó, al saber que al final mi suegra estaba allí. Al llegar al hospital, a la primera que vi fue a mi suegra. Ella me estaba esperando. Tenía su clásica mirada soberbia. Ni siquiera la saludé. Le pregunté qué había sucedido, y sin escuchar mucho su respuesta me dirigí rápidamente a la habitación donde estaba Andrea. Durante la madrugada, aquella sombra de la que ella me estaba hablando
ahora se había aparecido adentro de la habitación y la había atacado. Tenía varios moretones y rasguños sobre su cuerpo. Ella lloró desconsoladamente cuando me vio, y entonces, en esa condición, me anunció que ya no regresaría más a la casa. Así lo hizo. Apenas se recuperó, regresó a su pueblo junto con su madre, dejándome solo en esa vacía casa. No me avergüenza decirlo. Esa noche me dormí llorando por ella. Ya llevábamos juntos varios años, nos amábamos mucho, inclusive pensaba decirle que fuera mi esposa. Sentía un odio inmenso al recordar el rostro de mi suegra. Me torturaba la idea de saber que era ella misma la que estaría originando todo esto, simplemente para alejarme de su hija. Esa madrugada me despertaron aquellos ya conocidos ruidos. Traté de no tomar importancia y de continuar descansando, pero ya no pude lograrlo. Me levanté al baño. Después me fui a la cocina para beber un vaso de agua, y fue entonces cuando lo vi. Aquella figura de la que tanto me hablaba mi novia estaba frente al patio del jardín. Podía verlo claramente desde la ventana. Me di la media vuelta con la intención de buscar algo para salir a enfrentarlo, y allí mismo tuve lo que yo llamo el peor susto de mi vida. Aquella cosa ahora estaba justo al frente de mí, a solo unos centímetros de mi rostro. Era una especie de sombra que se mantenía suspendida en el aire, como flotando, y desde un demoníaco rostro, unos penetrantes ojos amarillos me miraban fijamente. Ni siquiera me dio tiempo de reaccionar. Cientos de golpes machucaban mi cuerpo, a la vez que escuchaba una voz macabra diciendo que abandonara la casa. La golpiza duró solo unos segundos, pero aún la conservo en mi mente como algo eterno. Esa noche logré llegar con mucho esfuerzo a casa de mi hermano. Él no podía creer lo que yo le contaba. Me llevó al hospital para recibir la atención médica y quedé un día entero en ese lugar. Días después, habiendo pensado sobre lo sucedido, decidí ir a ver a Andrea. Le conté lo que había vivido. Le pedí disculpas por no haberle creído y acepté que mi suegra fuera a hacer la limpia a la casa. Debo reconocerlo. Esa mujer, a pesar de que no nos llevábamos bien, accedió a ayudarme. Así fue como me enteré de algo que me partió el corazón en 1000 pedazos. Mi suegra recorrió el lugar y enterrado en el jardín encontró un trabajo de brujería. Este era un pequeño trapo de tela oscuro atado con unas cintas, y en su interior había una pequeña foto en donde estaba Andrea y yo. Me explicó que era un trabajo para marcar territorio. La persona involucrada quería quedarse con la casa y de esa manera evitar que nosotros fuéramos felices. Quizá se pregunten si cuestioné a mi suegra sobre quién o quiénes habían hecho ese trabajo, pero no fue necesario, pues aquella foto, la que reconocimos de inmediato, era una de las fotos que mi cuñada nos había tomado, precisamente aquel día que nos mudamos al lugar, fotos a las cuales solo ellos tenían acceso. Actualmente Andrea y yo vivimos como matrimonio. Mi suegra de vez en cuando nos visita, y a veces la sorprendo dándole un fuerte abrazo para recordarle que siempre estaré agradecido con ella. Hasta el día de hoy no me he reconciliado con mi hermano, y aunque él asegura que ignoraba todo eso, me estremezco de odio al imaginar que su esposa tuvo algo que ver con la enfermedad de mi madre, algo que jamás perdonaré. Hace unas semanas supe que él se separó de ella echándola de su casa, no sin antes pedirle que se llevara todos los elementos de brujería que ella usaba para hacer sus trabajos, los cuales descubrió ocultos por toda la casa. Por lo pronto, la casa aún sigue siendo nuestra.
Infraescuchas, espero que les haya gustado este testimonio. Hasta la próxima. La muñeca de tela. Historia real 100%, enviada por un suscriptor anónimo. Escrita por Jesús Guzmán. Teresita es mi hija mayor. Era apenas una niña de 6 años cuando pasó lo que les contaré. Fue una experiencia bastante extraña y paranormal, pero la quiero compartir de igual manera, para que sepan que la maldad en algunas personas no tiene límites. Era precisamente su cumpleaños número 6. Hicimos una pequeña fiesta familiar e invitamos a algunos de sus amiguitos. Es muy grato recordar ese día. Su rostro irradiaba luz, algo que ahora ya no tiene, pues desde entonces mi hija nunca volvió a ser la misma. Entre todos los regalos recibidos había una muñeca pequeña de tela que le gustó muchísimo. Nunca supimos quién se la obsequió, pero ella estaba encantada. Llegó a ser tanta su obsesión que no se separaba ni un instante de ella. Eso me empezó a preocupar, y más cuando la escuchábamos dialogar como si en verdad recibiera respuesta de la muñeca. Un día la encontré inconsciente en el piso de su habitación. Me espanté tanto que mi marido nos tuvo que llevar a ambas a urgencias al hospital. Teresita reaccionó a los pocos minutos de estar allí. Los doctores nos dijeron que estaba con anemia y nos recomendó prestar más atención con su alimentación. Eso nos pareció bastante increíble, pues no había nada más importante para nosotros que la alimentación correcta de nuestra hija. Incluso Manuel, su pequeño hermano, estaba en perfectas condiciones. Pero a partir de ese día, Teresita comenzó a sufrir su infierno. Comenzó a reprimirse, ya casi no interactuaba con nosotros, dejaba de comer y rápidamente bajó de peso. Solo le importaba tener en sus brazos a su muñeca. Los días pasaban, los médicos no sabían cómo hacer para detener su anemia, y mientras más delgada quedaba, más enferma se ponía. Una noche de esas, en que ya no soportaba la situación, me largué a llorar desconsoladamente en los brazos de mi esposo. Fue entonces cuando Manuel ingresó a la habitación diciendo que algo le pasaba a Teresita. Corrimos a asistirla y lo que vimos nos dejó aterrorizados. Mi niña estaba convulsionando sobre el piso. Tenía sus ojos blancos y de su boca salía lo que parecía ser una espuma mezcla con pelos negros. Mi esposo la subió al auto y desesperados la llevamos a urgencias. No tengo palabras para describir lo que viví en esos momentos. Mi hija no dejaba de vomitar aquella cosa. Estaba morada, sin poder respirar. Sentía que moriría en mis brazos. Los médicos lograron estabilizarla. Poco a poco comenzó a respirar sin problemas, pero no supieron justificar su extraño vómito. Nos informaron que su estado era crítico y que si continuaba así, su vida corría peligro. Durante la madrugada recuerdo estar junto a mi esposo llorando al lado de su cama, cuando se acercó una enfermera a darle los medicamentos y después de hacer su trabajo comenzó a dialogar con nosotros. Solo pasaron unos minutos hasta que nos hizo una pregunta que nos dejó desconcertados. ¿Creen en brujería? Fueron las palabras que mencionó aquella enfermera. Cuando Teresita recibió el alta y regresamos a casa, aquella enfermera también vino con nosotros. Una hora después llegó una amiga suya, la cual se identificó como una curandera, quien ya había sido informada por ella sobre la situación de mi hija.
Nos pidió permiso para hacer una limpia, y fue así que llegó hasta el cuarto de la niña, y entre todos sus juguetes se centró más en aquella muñeca. Nos preguntó quién se la había regalado, y ante nuestra negativa nos pidió un cuchillo. Rompió la muñeca en la parte de su espalda, y frente a nuestros propios ojos encontró algo que nos dejó estupefactos. En el interior del juguete, oculto entre el algodón del relleno, había un pequeño mechón de pelo de animal rodeado por una pequeña foto recortada de mi hija. Nos aseguró que ese era el trabajo de brujería que le habían hecho y que al parecer querían quitarle la vida. Nunca supimos quién fue el responsable de eso, ni tampoco por qué quiso hacerle eso a mi hija, argumentando que el trabajo había sido mandado a hacer y que había una bruja más poderosa que ella de por medio. La foto era de la escuela donde estudiaba mi hija, de esas que se toman junto a todos los compañeritos. Por lo tanto, había muchísimas copias a las cuales todos teníamos acceso. Actualmente, Teresita sufre de anemia, algo que por gracia de Dios se puede controlar, pero su experiencia vivida aún le produce pesadillas. Infraescucha, cuéntame en la caja de comentarios cuál es tu opinión acerca de estos aterradores relatos y experiencias con brujería y limpias. Si el video te gustó, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Me ayudarías bastante. Buenas noches y hasta la próxima.